Estamos de vuelta en la última media hora, exactamente en los últimos 26 minutos de la redacción abierta de Intereconomía, y tenemos la suerte de contar con Manuel Rodríguez. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Manuel es un hermano americano, un hermano hispanoamericano de Venezuela. Si fuera chileno, ecuatoriano, salvadoreño, argentino, serían igualmente hermanos, porque los americanos del Río Bravo, del Río Grande, hacia el Río de la Plata, hacia el sur del continente, son españoles de otro hemisferio, o nosotros somos americanos de otro hemisferio. Muy buena esa presentación, muchas gracias, me siento así iberoamericano. Es la verdad. De hecho, hubo un tiempo en que los venezolanos, que antes era la Gran Colombia, junto con Colombia, no eran otra cosa que españoles, pero de otro hemisferio, de otro continente. Y de alguna manera sigue siendo así, porque en realidad Manuel Rodríguez, fíjate qué nombre más hispánico. Habla el español seguramente mejor que cualquier español de la península. Si no es creyente, al menos sí culturalmente es católico. Uno puede ser perfectamente ateo católico, es decir, está imbuido de la cultura católica. Tenemos los mismos apellidos, tenemos las mismas costumbres, tenemos, en fin. A mí siempre me gusta traer a hermanos de Hispanoamérica, porque es un placer. Tenemos las mismas virtudes y los mismos defectos. Exactamente, las mismas virtudes y los mismos defectos, porque en realidad somos el mismo pueblo. Así es. Manuel Rodríguez viene aquí en calidad de venezolano y de activista político, que no político. Manuel es el secretario general de la Causa R, que ahora nos explicará en qué consiste, pero antes yo te voy a pedir, Manuel, que pongas en contexto a los espectadores de Intereconomía cuál es el panorama que ahora mismo existe en Venezuela. Haznos un dibujo, siquiera a trazo grueso, y luego vamos a la Causa R y de lo que nos quieras contar. Pero la Causa R es lo de menos. La verdad que los partidos en Venezuela somos lo de menos. Lo importante es la misión que tenemos todos de recuperar la democracia y la libertad. ¿Cómo está la situación hoy en Venezuela? Porque Muy mal. hace unos meses parece que no podía ser nada peor, que el régimen estaba a punto de caer, manifestaciones con millones de personas. Sin embargo, sobrevivió. Ahora, ¿cómo está la situación? Bueno, eso es algo que habrá que estudiar en el futuro, ¿no? Como este régimen ha sobrevivido tanto a una lucha tan intensa que hemos llevado a cabo los demócratas en el país. Hoy Venezuela está grave. Hoy Venezuela está en un limbo. Hace unos minutos el diputado Américo de Gracia, de mi partido, además del sur de Venezuela, ha condenado por las redes sociales la masacre de otros mineros. Hay una lucha interna en los mineros en el sur de Venezuela, donde está el coltán, el oro, los minerales, por hacerse con el poder de esa región. La lucha es bestial entre militares, guardias nacionales, paramilitares, bandas armadas, por el control de territorios para sacar el coltán, el oro, los diamantes, etc. Eso ha sido hoy. Ayer hemos visto como los presos políticos en el SEBIN, el helicoide, es la base de la policía política, donde están los presos políticos, donde está Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, y otros presos. Y hemos visto como ellos, en unas imágenes que lograron pasar en vivo, los veías pues masacradas la cara con las golpizas que les han dado. Estaban denunciando que están intentando matarlos, que es verdad que fuera del helicoide había grupos armados del régimen con intención de entrar y sacarlos, porque ellos estaban encerrados en una especie de habitación o de pasillo, no sé muy bien, pero bueno, estaban encerrados en un área de la cárcel política. Y ellos decían muy bien, Daniel Ceballos, que eso es muy duro, que prefieren morir antes que seguir viviendo ese holocausto que está cometiendo la narcodictadura genocida de Nicolás Maduro. Narcodictadura genocida de Nicolás Maduro. Es así. En estos momentos, al margen del problema que existe en esa cárcel con los presos políticos, estos sí, presos políticos, se habla en España últimamente de presos políticos. Estos sí son presos políticos encarcelados por sus ideas y por cómo piensan. Al margen de esta circunstancia, que puede derivar en tragedia, esperemos que no, la situación en Venezuela, a nivel, primero cuéntame, a nivel político, ¿cómo está la dictadura en estos momentos? ¿Está estable? ¿Tiene resistencia? Y luego hablaremos a nivel social, ¿cómo está el país? Yo creo que a nivel político no creo que estén tan bien como ellos nos cuentan o nos hacen ver. Las sanciones han pegado muy duro al bolsillo de los dirigentes de la narcodictadura. Hemos visto como en Europa hay más de 9, 10 dirigentes de esta dictadura con sanciones a sus cuentas, a su bolsillo. En Canadá y Estados Unidos más de 80.
Yo creo que esto va a ir en progreso, ¿no? De que cada vez haya más sanciones, es lo que queremos, ¿vale? Porque eso les va a afectar, el bolsillo les afecta, les duele, y yo creo que eso va a mermar un poco su solvencia a nivel internacional. Ellos van a quedar aislados a nivel internacional. Hemos visto hace pocas horas el gobierno de Canadá condenó el hecho de los presos políticos, ha pedido la liberación de estos presos políticos y desconoce las elecciones. A pesar de que hemos llevado unas mociones aquí en España y luego se llevaron en Europa para desconocer las elecciones del 20 de mayo, esperemos que el 21 o el 22, sea cual sea el resultado, estos países de la Unión Europea, los 27, 28 que haya, manifiesten que no reconocen al presidente que esté en ese momento. Hay que aislarlo completamente. Incluyendo, como dijo Fernando Maura, el diputado de Ciudadanos, en la moción, hay que pensarse en un bloqueo a PDVSA. ¿En un bloqueo qué? A PDVSA, a la empresa estatal venezolana del petróleo, que ya está arruinada, evidentemente, ¿no? Pero dejemos de comprarle petróleo, dejemos Manuel, de darle dinero a Nicolás Maduro. La empresa está arruinada, Venezuela está arruinada. No, siempre hay dinero, es lo malo. Siempre hay... Claro, llevamos con esto de que Venezuela está arruinada y que está al límite, que ya no puede más y que el gobierno está al borde y que... Pero sin embargo, resisten y resisten. ¿Cómo es posible esto? No sé qué es usted. Que alguien mira, les está ayudando. Los Estados Unidos también dicen sanciones, liberen a los presos, este gobierno es dictatorial, pero al mismo tiempo siguen comprando petróleo, siguen llevando mercancías, alimentos y demás enseres que necesita la dictadura. No lo entendemos tampoco. Esa complicidad, esa doble moral a mí no me... Desde un punto de vista social, el país, ¿cómo está? Derrumbado, sin hospitales. Mira, te voy a contar un caso. Ayer estoy con una amiga buscando una medicina para un joven venezolano con leucemia. Hemos ido a hospitales, fundaciones, asociaciones que pueden ayudar porque es una medicina cara. Llegamos a un lugar, sin mencionar el nombre, la persona que nos atendió, ¿sois los de la Embajada de Venezuela? No. Es que la Embajada también está pidiendo unas medicinas para el cáncer. O sea, ellos mismos, la dictadura, la narcodictadura, nos dice que no hace falta ayuda humanitaria en Venezuela, pero ellos sí buscan las medicinas para sus amigos, que no vamos a decir que no, una vida es una vida, me da igual. Desde luego. Yo no quiero que Nicolás Maduro muera, yo quiero que viva, pero que viva en la cárcel, que sea juzgado y condenado. ¿Ok? Pero fíjate cómo está la situación, que ellos mismos buscan las medicinas que no se consiguen en Venezuela. Esa anécdota da la medida de la situación auténtica del país. A ver, Manuel, tu caso personal, ¿cuánto tiempo llevas en España? 15 años. 15 años. Entiendo que conservas familia allí. Sí, lamento. ¿Qué te cuentan de cómo se ha degradado la situación? Peor que nunca. Yo llevo ya 9 años que no voy y me cuentan que no reconocería Venezuela. Y además siempre hay que mandar algo, siempre hay que, dentro de las posibilidades que cada uno tiene, siempre manda. O sea, Venezuela, yo creo que los venezolanos ahora mismo en España somos la comunidad que más enviamos a nuestro país de origen. Tanto dinero como insumos, médicos. No hay una caja. Tú vas a las empresas de envío a Venezuela y no hay una sola caja que la mitad de lo que envíen no sean medicinas. ¿Se ha llegado en Venezuela al hambre? Sí, y está muriendo gente por el hambre. Y algo muy importante que hoy ha también denunciado la diputada Mariela Magallanes, y es el desarraigo familiar que está habiendo. Es decir, los padres están yendo a buscarse la vida fuera, Chile, Perú, Colombia, donde sea, en España, donde tú quieras. Dejan a las mujeres con los hijos, estas no tienen con qué darle de comer, porque el hombre, no sabemos si está trabajando o no, no manda el dinero, y la mujer se ve la necesidad de abandonar los niños en el San Juan de Dios, por ejemplo, en Venezuela y en demás sitios donde acogen niños, sitios de acogida, pues pertenecientes a curas o a hermanas o monjas. Es muy grave esta situación. No, desde luego. Y lo peor es que esto lo estamos viendo ahora, pero esto no se va a acabar, esto va a ir creciendo, lamentablemente. ¿Quién iba a pensar hace 20 años, o hace 30 años, Venezuela siempre fue uno de los países más prósperos de América? Totalmente. Más culturalmente avanzados, económicamente más desarrollados, donde los españoles marchaban antes allí a vivir mejor que se vivía en España, a hacer fortuna también. Venezuela está llena, por supuesto, de hijos y nietos y bisnietos de españoles, pero también de españoles. Somos
el cuarto país de Latinoamérica con la comunidad española más grande. Y hoy, ¿cómo ha podido ser que Venezuela se convierta en el país, después de Cuba, seguramente el país más miserable desde un punto de vista material y económico de América? Bueno, Haití. Haití, Me da mucha pena también. Bueno, Lo siento, perdona, pero... Haití, Cuba y Venezuela. No debe estar muy lejos, desde luego, en la situación. Pero Haití, al fin y al cabo, Manuel, nunca fue una gran potencia. Siempre fue un país, cierto, es verdad, un país deprimido sí, en lo material. Pero no así Venezuela. No, cierto. No, entiendo que no debe haber muchos ejemplos en el mundo de país próspero y desarrollado a país rozando el tercermundismo, como está hoy Venezuela, gracias a la narcodictadura de Maduro, de primero Chávez y luego Maduro. Vamos al que caso. es lo mismo, porque mucha gente dice, no, es que Maduro no es Chávez, que... No, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, las mismas políticas. Lo que pasa es que Chávez tenía el petróleo a 100 y pico, llegó a tenerlo a 140 y ahora está en 40 y pico. No es lo mismo, no tienes el mismo flujo de dinero. ¿Cuáles son los aliados internacionales del régimen? Nicaragua, lo que queda de Nicaragua, del régimen de Ortega, Evo. Hemos visto cómo Lenin se ha apartado un poco. Cuba, Irán. Lo mejorcito del panorama Lo mejorcito de cada casa, sí. Vamos al caso particular de la causa R, que es la que tú representas en nuestro país. Háblanos de este partido, que tiene representación en el Parlamento venezolano. Somos el cuarto partido en representación, en número de diputados. Para los españoles, hazles un dibujo a los españoles que nos están viendo. ¿Cuál es el un panorama, la oposición al régimen? Somos muy amplios, es un variopinto, ¿no? Hay partidos que están en la Internacional Socialista, hay partidos liberales, hay partidos conservadores, hay partidos humanistas. Está nuestro partido, que no tenemos un dogma ideológico, nosotros somos muy abiertos. De hecho, aquí en España, nuestro grupo, que no es muy amplio comparado con otros, tenemos gente afiliada en el PSOE, gente afiliada en Ciudadanos, gente afín al Partido Popular, gente como yo que siente afinidad por UPyD. Somos muy amplios, pero tenemos algo en común, y es los valores demócratas que tenemos que tener, el respeto y la pluralidad hacia la democracia. Se dice mucho en España que la oposición al régimen, los partidos de la oposición al régimen de Maduro son, y es algo que sorprende, muy mayoritariamente socialdemócratas. Es decir, no hay en realidad una oposición de derechas a Maduro. No, pero tampoco es una posición de izquierda como se ve aquí. O sea, no estamos polarizados como es España o Europa, ¿no? Los partidos de la Internacional Socialista venezolanos no se parecen en nada al PSOE tampoco, ¿no? O sea, no son tan marcadas las ideologías en Venezuela, no tenemos ese problema, gracias a Dios. Nosotros no nos regimos por dogmas políticos, o ideológicos, perdón. Bueno, la gente estará pensando en Maduro y pensará, bueno... Bueno, pues es Maduro, hablo de la oposición, que realmente los demócratas. Maduro no es demócrata, no entra dentro de este juego. Hablo de los demócratas, Ledesma, Leopoldo López, María Corina... bueno, parece que esta señora, María Corina Machado, sí que es la única que podría considerarse, según los estándares europeos, una señora conservadora, ¿no? Liberal. Liberal, ni así siquiera. Lo dicen. ¿Pero hay algún partido conservador entre la oposición? No, no lo veo así. Todos los veo o liberales, Proyecto Venezuela, que ya no existe. O de centro izquierda o de centro, ¿no? Exacto. Que es curioso. Pero centro izquierda tampoco como el PSOE, ¿eh? Algo como UPyD y Ciudadanos, dejémoslo ahí más o menos, en ese grupo. No tenemos esa esclavitud hacia dogmas ideológicos. Nos movemos mucho, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero es así. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en Venezuela con respecto del régimen? Importante, muy importante, muy importante. Sigue siendo un país mayoritariamente católico. Sí, sí, totalmente. Pero ellos han mantenido una lucha muy importante, han ayudado y siguen ayudando a muchísima gente sin hacer de esto algo mediático, o sea, con un perfil bajo en temas humanitarios. Es impresionante la labor que está haciendo Cáritas allí con las uñas, y no se puede poner a pelear con la dictadura porque a lo mejor le cierra la entrada de los insumos, pero no solo Cáritas, muchísima gente ligada a la Iglesia hace una labor excepcional. Pero políticamente ellos se significan, la Iglesia, es decir, hacen oposición al régimen. Sí, sí, claro, y ahí de hecho hay curas que están exiliados en Estados Unidos. Hay curas exiliados. Exactamente. El régimen de Maduro y los dirigentes del chavismo
¿Son anticatólicos, son anticristianos, son No ateos? sé, son antihumanos. Son Son antihumanos. Son antihumanos. Es algo, no lo entiendo porque Maduro va hablando de Dios, luego tiene unas debilidades por ciertas religiones estas que yo no controlo, la verdad, no quiero meterme en este follón, ¿no? Pero curanderos y cosas de estas. Recordemos que Chávez tenía una especie de templo sagrado allí, hay un libro de un escritor venezolano, David Placer, que habla de eso, ¿no? Los brujos de Chávez. Seguramente lo habrás oído, lo habrán oído los televidentes, y habla muy bien de lo que es la idiosincrasia esta de los líderes de la narcodictadura con respecto a esto. Siempre ha habido cierta, en los países americanos, según en qué países, cuanto más al norte, más sincretismo entre religiones, entre las religiones de la América precolombina, indígena, y luego la religión católica, que hoy es mayoritaria, aunque el protestantismo, sobre todo en Centroamérica, avanza a pasos agigantados. Pero no en Sudamérica, no. No, pero en Centroamérica sí, en Salvador, en Honduras, en Nicaragua, sí que es verdad que el protestantismo va ganando adeptos. Las pobrezas crean esta circunstancia. Exactamente. Con respecto, Manuel, quería preguntarte con respecto al indigenismo, al movimiento indigenista, que sabes que en países como Bolivia es muy poderoso. ¿Opera de alguna manera en Venezuela? No. ¿Hay algún tipo de reivindicación indigenista? No, de hecho hay algunas diputadas ligadas a la narcodictadura. La verdad que ahora mismo no te puedo dar cómo está eso, si siguen apoyando. Recuerda que el Partido Comunista Venezolano y Bandera Roja, que es un movimiento guerrillero, que tiene su propio partido, en algún momento le dieron la espalda a Chávez, luego volvieron, y luego a Nicolás Maduro le volvieron a dar la espalda. No sé en qué situación están esto ahora. La verdad que es muy cambiante la política venezolana, ¿ok? Muy cambiante, pero realmente no tiene fuerza de cara a hacer un movimiento que pueda liderar un cambio en Venezuela, ni siquiera tambalear el status quo de Nicolás Maduro. Te has referido, Manuel, varias veces a la dictadura que se vive en Venezuela como narcodictadura. Es narcodictadura. ¿Por qué? ¿Por qué la bautizas así? Pero todos lo sabemos, ya lo hemos visto como Nicolás Maduro es el capo, y Diosdado Cabello, los capos del tránsito de la cocaína y la droga hacia Estados Unidos y Europa. Es un secreto. Todos sabemos que la DEA investiga a muchos de los líderes de Venezuela, y los sobrinos de Cilia Flores y de Nicolás Maduro están presos en Estados Unidos por el tráfico de droga. Y ellos mismos han dicho que esto lo sabía Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Narcodictadura. Y hay algo peor. Las últimas semanas se viene hablando mucho de la ISAMI y de sus vínculos con Irán, muy fuertemente. El ABC dijo, o La Razón, ayer o anteayer, que la ISAMI es el representante de los grupos islamistas en Latinoamérica. Esa es la siguiente pregunta que te quería hacer, Manuel, porque últimamente leo, y es algo que me llama mucho la atención, cierta influencia creciente del islamismo en Venezuela y en los países alineados con el nuevo socialismo. ¿Qué hay de eso? ¿Tiene que ver con los petrodólares iraníes? ¿Con que La verdad que no sé. Sí hubo muchísima información hace años, ¿no?, de que de Venezuela estaba saliendo el uranio para Irán, hace años de eso. Eso no se demostró. De hecho, en una ocasión el avión presidencial que estaba aquí en los hangares de Iberia, que se estaba haciendo mantenimiento, por cosas que sabemos, ya fue hace años, lo podemos decir, la inteligencia española lo estuvo revisando muy a fondo cada tornillo por ver si había restos de uranio. No encontraron nada. Pero ese avión hacía muchos viajes diarios, Caracas-Teherán. Es curioso, ¿no? Es curioso, desde luego. Sí. Manuel Rodríguez vive en España desde hace 15 años, por lo que fuiste espectador, además muy de cerca, un espectador de lujo de todo el auge, el nacimiento y el crecimiento de Podemos. Y esas vinculaciones con el poder, con el chavismo, incluso con su lenguaje, con su sintaxis, con cierta forma de hacer política. ¿Cómo viviste tú aquel momento? Bueno, yo la verdad que en aquel momento, cuando empezaron, yo me mantuve al margen, ¿no? De hecho, hubo manifestaciones antipodemos de venezolanos, yo no participé.
¿Por qué? Porque no sabía todavía o tenía la duda de ver por dónde ellos iban a ir, ¿no? Porque todo es muy bonito lo que se dice, luego hay que llevarlo a la práctica. Son los hechos los que nos van a reconocer en el futuro como hombres de bien o mal y no nuestras palabras. España vivía un momento efervesciente de movimientos, como ahora con el feminismo, y había que ver por dónde se canalizaba eso. Y todos ya hemos visto en qué terminó, en un grupo de charlatanes, que no son otra cosa, Pablo Iglesias, Monedero, etcétera, que ya vemos la casa que se compró Pablo Iglesias. Perdona. Alergia. Sí, fue un grupo de charlatanes. Sí, bueno, totalmente, no es otra cosa. Además, él hablaba de la casta, pero es que yo no sé de lo que se ha convertido él. Si eso no es casta lo que él hace, pues... Y luego hay una cosa, yo quiero aprovechar esto que me vas a dar esta cámara. Claro. El señor Juan Carlos Monedero, hace usted... Puedes mirar en esa cámara. Pocos si quieres, días criticó el hecho del palestino que estaba en una silla de ruedas que fue asesinado por el ejército israelí. Quiero preguntarle, ¿acaso los venezolanos que morimos asesinados por la narcodictadura de Nicolás Maduro somos menos seres humanos que ese pobre palestino que murió? ¿Acaso no merecen la condena de todos? ¿O para usted hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda? ¿Es usted un charlatán y con muy poca vergüenza para hablar de los derechos humanos de ninguna persona? Bueno, pues ha quedado claro, se lo haremos llegar vía redes sociales a Juan Carlos Monedero. Te lo agradezco, porque es vergonzoso lo que hace. O sea, a nosotros nos duele, porque nosotros los venezolanos siempre nos hemos movido en defensa de todos los seres del planeta. Te explico. En cualquier lugar que hubiese una guerra, nosotros nos manifestábamos en contra. Somos antibélicos, no queremos que en el mundo haya conflicto. Siempre hemos sido... La Mesa de la Unidad ha pedido no sé cómo está ahora ese tema, pero hace años te lo puedo hacer llegar, que se resuelva el conflicto palestino-israelí. Nosotros no queremos conflicto en el mundo, no nos parcializamos con nadie en el mundo. Estamos en contra de los ataques de ETA, estamos en contra de la violencia, sea o venga de donde venga. Y te voy a dar una anécdota que tal vez no conozcas. ¿Sabes quién fue el primer presidente cuando fue el golpe de Estado de Tejero en mostrarle su apoyo al rey de España? El presidente venezolano. El presidente venezolano. No fue el de Portugal, ni el de Francia, ni Marruecos, ni Inglaterra, que son nuestros vecinos. Fue el presidente venezolano. No, eso también dice mucho de la ¿Entiendes? de la Eso somos afinidad. nosotros. Entonces a nosotros nos duele que alguien no defienda o que no se ponga del lado de los oprimidos, que en este caso es la oposición y la mayoría del pueblo venezolano. Yo creo que en España, Manuel, la inmensa mayoría de los partidos políticos, a excepción de Podemos, Podemos, Izquierda Unida, Podemos, Izquierda más Unida, grave todavía, Esquerra Republicana de Cataluña, todos estos partidos separatistas y Podemos, estos Bildu, no. el BNG... Todos estos. Eso es el separatismo, la extrema izquierda, estos no. Pero los otros que componen 3/4 partes del Congreso de los Diputados, eso sí, el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, todos esos están con el pueblo venezolano. Y le tenemos mucho que agradecer. Rajoy fue el primer presidente que se reúne con los líderes de la oposición venezolana, tanto en Génova como en Moncloa. Pedro Sánchez, muy light, todo lo que tú quieras, pero se ha mantenido un discurso... ¿Y otro socialista que es por el que te voy a preguntar? ¿Zapatero? Bueno, tú sabes que como español yo defendía a Zapatero. Yo no tengo problema, la gente me dice, pero ¿cómo lo dices? Yo lo defendía, no pasa nada. Me parece que España en el plano social logró muchísimos avances en su momento. En el tema económico yo prefiero no hablar, no meterme, pero en el tema social creo que España logró muchos avances comparado con otros países europeos. Eso es innegable. Ahora, en el tema de Venezuela... ¿A quién prefieres en el tema venezolano? ¿A Felipe González o a Zapatero? Yo he pedido en el Congreso de los Diputados a varios diputados que debería haber un grupo de mediación bastante plural, que vayan y medien en Venezuela, no solo de España, de cualquier otro país, pero no puede ser una persona, tiene que ser un grupo mediador. Con varios... inclusive que estén de Izquierda Unida o Podemos, no tenemos ningún problema, pero tiene que haber un grupo mediador. Un grupo plural, un grupo político plural. Nos quedan 2 minutos. Te quería preguntar por, Manuel, por los venezolanos que vivís en España. ¿Cuántos sois? ¿Tenéis contacto entre vosotros? Sí, estamos muy organizados y de eso, si puedo, me lo permites, hablamos Adelante. de la manifestación del día domingo. Sí, porque quedan 2 minutos. Vale, aquí estamos, yo creo que muy bien organizados, somos nuevos emigrando y por supuesto hay
discordancias a lo mejor en algunos casos, pero Galicia, el País Vasco, Cataluña, Asturias, Canarias, o sea, en todos lados hay grupos que salen de venezolanos que ayudan a otros venezolanos, que orientan a otros venezolanos, están llegando muchísimos, somos el país con más peticiones de asilo, más de 30.000. Tenemos 400.000 compatriotas aquí en España, solo en Madrid hay más de 30.000, en la Comunidad de Madrid. 400.000, es muchísimo. En España, sí. Ya superamos al colectivo español en Venezuela. Claro, muchos de nosotros tenemos doble nacionalidad, pero qué duda cabe que es un colectivo muy alto. No sé en qué rango estamos ahora comparado con otros colectivos emigrantes, pero seguro que estamos entre los 5 más importantes. No, y entre los 3. El primero es Marruecos, seguramente, Rumanía, sí. Marruecos y seguramente sea Venezuela. Seguro. Y tan es así que el próximo 20 de mayo, el domingo a las 11 de la mañana, y queremos invitar a todos los amigos españoles, nos van a estar acompañando políticos del PP, Ciudadanos, seguramente de otros partidos también, de UPyD, que siempre nos acompañan. Vamos a tener una manifestación que recorrerá desde la Puerta de Alcalá hasta Ópera, las principales calles del centro de Madrid, la Gran Vía. Vamos a leer un comunicado, estará el alcalde Antonio Ledesma, estará el diputado Lester Toledo, Chato Guedes, que es el secretario general de la Causa R, y esto lo estamos organizando para que tú veas cómo estamos. Hay que acabar, Manuel, ¿eh? Todos los grupos venezolanos que hacemos vida política aquí, tanto partidos como asociaciones civiles. Manuel, ha sido un placer. Mil gracias por estar aquí. Nos vemos el domingo.